Bienvenidos a una nueva conexión con nuestro gran protagonista de todas las semanas, el Zohar HaKadosh, el libro del esplendor, Biblia del misticismo, escrito por el gran maestro, erudito, tanaíta, Rabbi Shimon Bar Yochai, que semana a semana nos trae un profundo mensaje, un mensaje de vida, un mensaje de experiencia, un mensaje de existencia. Y hoy nos corresponde la sección Yitro, que está ubicada en el libro del Éxodo, en el capítulo 18, versículo número 1, hasta el capítulo 20, son dos capítulos más, capítulo 20, versículo 23. Esta sección es central, es importante en el contexto de lo que significa la Kabbalah, lo místico, porque por sí misma la literalidad del texto es místico, nada más que presenciar la imagen del pueblo de Israel en la montaña del Sinai, ellos en la falda, Moisés, Aarón y los ancianos ascendieron hasta un determinado nivel, un primer nivel, y después de ese primer nivel Moisés en exclusiva se elevó a la cima y allí ocurrió el encuentro entre lo humano y lo divino, donde lo divino se resumió, se hizo más denso, y donde lo humano se convirtió en más espiritual. Hubo un punto central, así como cuando en un edificio deciden los vecinos encontrarse en un punto medio, en el tercer, cuarto piso, porque ese punto de encuentro, de allí en más, ese va a ser el lugar, el espacio donde esa espiritualidad allí recibida va a poder ser, primero, difundida, segundo, administrada. Y allí nada más y nada menos se presencia la entrega de la Torá, aquella Torá que el Zohar llama en términos arameos Oraitá. Oraitá, acuérdense que el hebreo y el arameo son familia. Oraitá viene de la palabra or, y or, como el oro, quiere decir la luz. Por lo tanto, allí fue entregado la antorcha, el faro, la luz que de allí en más va a envolver a toda la humanidad para permitirle un proceso de crecimiento y evolución del alma y del espíritu. Eso se produjo allí
exactamente 2444 años luego de la creación del primer hombre, de Adán. Adán, Noé, Abraham, Moisés, de Abraham, de Adán hasta Moisés, 2444 años, donde la humanidad vivió bajo valores que todavía no eran oficiales. A partir del momento de la recepción de la Torá, estos valores, esta ética, esta moral, estos rituales de crecimiento fueron entregados oficialmente a un administrador, al pueblo de Israel. Y administrador es diferente de dueño, porque el dueño decide, va para acá, para arriba, para otro sector, mientras que el administrador tiene que cuidar de él para permitirle que otros también se nutran de esa espiritualidad. Y esa es la misión concerniente al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Hacemos un cuestionamiento. ¿Por qué la Torá fue entregada en el desierto, mientras que ellos, paso siguiente, es ocupar un territorio fértil, abundante, de mucha bendición, para permitirse con ese marco, con esa estructura terrenal, realizar todos los actos y acciones humanas para mejorar la condición y la calidad del ser humano. Iban a tener un territorio. ¿Por qué la Torá fue entregada en el desierto y no en ese territorio? La respuesta, desde el punto de vista de la Kabbalah, es que el desierto, en hebreo se dice midbar. Midbar ocupa las palabras dabar. Dabar es la palabra, es la expresión. Tiene que ver con la lingüística, dabar. Y el midbar es el lugar donde ese logos, esa palabra, se manifestó a toda la humanidad. Allí salió una voz que se escuchó, se oyó de un extremo del mundo al otro extremo. Todas las naciones tuvieron la oportunidad y la ocasión de oír esa voz. Las ondas se expandieron. Ahora, ¿quién la oye y quién no? ¿Quién tiene el dispositivo, el aparato, el televisor para captar las ondas y quién no lo tiene? Por lo tanto, algunos pueblos hicieron caso omiso a lo que refiere la Torá y otros concientizaron.
y evolucionaron y crecieron. Siempre en la tónica de lo que hablamos anteriormente. La libertad que te permite una libre escogencia. Y cuenta la narrativa. Es decir, esto es de los 4 niveles de exégesis: literal, alusivo, explicativo y secreto. El secreto es el Zohar. En el nivel explicativo, el anterior, cuenta que el Creador ofreció la Torá a diferentes pueblos. Fue a los pueblos de los descendientes de Ismael y les dijo: tengo una piedra preciosa, una gran mercancía para entregarle a ustedes. Los hijos de Ismael, temerosos: bueno, pero ¿qué está escrito en ella? Y en esos 10 mandamientos: no robarás. Dice, contestaron los hijos de Ismael: mira, nosotros demográficamente somos muchos y a veces hay gente negligente que uno le quita al otro, roba, etc. Realmente no queremos comprometernos. Muy bien. Fue el Creador a otro grupo social, imperial, a los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, del cual vienen los griegos, romanos y la civilización posterior. ¿Qué está escrito en ella?, le preguntaron. Y él respondió: no lo matarás. Dice, nosotros somos un imperio, y para ser imperio tenemos que conquistar, y aquellos que naturalmente no se someten, los sometemos con la espada. No nos vamos a responsabilizar por algo que después no vamos a cumplir. Finalmente llegó al pueblo de Israel. ¿Y saben qué respondió Israel? Respondió una frase importantísima en toda la bibliografía de la Torá y la Kabbalah. Naaseh benishma. Vamos a cumplir y después teorizar. Por supuesto, si esta piedra preciosa, esta gran mercancía, este elemento de gran valía viene del Creador, ¿qué duda hay de que realmente va a ser beneficioso para nosotros? Nada sé, vamos a hacer. Y después vamos a aprender, vamos a investigar, vamos a profundizar de qué se trata. Pero no hay la menor duda que, siendo una creación de lo divino, esto tiene que traer un gran beneficio. Por eso hay una jocosamente explican, dice, ¿por qué? Son 2 las tablas de la ley. Realmente los 10 mandamientos podían venir en una sola tabla. Entonces dicen que cuando le preguntó al pueblo de Israel, dice, ¿es buena? Sí, es buena, dame 2. Entonces, por ello tenemos los 10 mandamientos. Son 10 reglas fundamentales y básicas, las cuales realmente, si las analizamos hoy, siglo XXI, todavía no hemos cumplido
a nivel de humanidad a cabalidad lo que allí, en esas 10 palabras, en esas 10 frases, está expresado. Reglas básicas, fundamentales de la convivencia y la armonía humana no están en el tope del cumplimiento. No matarás. ¿A cuánto asciende la cifra de seres humanos que mueren en la guerra? 400 hermanos sirios en una guerra civil. Y así sucesivamente podemos ir nombrando en cada territorio, en cada país donde ocurren enfrentamientos. Todavía ese mandamiento todavía no halló la plenitud. No robarás. Hay que revisar las estadísticas de robo por país. Vamos a ver que es una cuestión sideral. No pronunciarás falso testimonio. Qué importante es la lealtad del ser humano. Y que si realmente viviéramos con lealtad, es decir, con respeto a lo que es la vida, a lo que es lo divino que está alojado en lo humano, no existirían las guerras, las expoliaciones, los imperialismos, los ataques, los robos, los asesinatos, nada de eso existiría. Fijémonos cómo apenas 10 frases, es todo, 10 escalones, es todo lo que la humanidad le corresponde ascender. Esta semana tenemos esa energía, la energía de la entrega de la Torá, hecho magno, circunstancia importantísima para la creación. Y dice el Zohar, cuenta el Zohar, sobre las letras del alfabeto hebreo, instrumentos de la creación. Bereshit, al principio, Bará creó Elohim. ¿Qué creó Elohim? Et. Et quiere decir a. Shamayim, los cielos, y a, la tierra. Beet Ares. Ese Et es por sí mismo el objeto de creación. Y explica el Zohar, ese Et se compone de Aleph, la primera letra, y se compone de Tav, la última letra. Es decir, que antes de crear los cielos y la tierra, creó las letras del alfabeto hebreo, que son energías que confluyen, se armonizan entre sí y forjan toda creación material y espiritual. Ahora, cuando correspondió la creación de esta tierra, vinieron las letras, porque ellas tienen luz propia. Se presentaron ante el Creador y le dijeron: Creador, yo quiero ser la que inicie este proceso. Es como cuando hay un juego de fútbol, de béisbol, el puntapié inicial.
viene el presidente, viene una personalidad distinguida, alguien da ese inicio. Y las letras, con luz propia, ellas quieren ser las forjadoras, las que den esa propulsión al cohete para que éste emerja y doblegue la fuerza de la gravedad. Vinieron todas, pero vinieron en orden inverso. Primero la Tav, después la Shin, después la Resh, después la Kof, y así sucesivamente. Pero cada una, por ejemplo, la Tav fue la señal que tuvo Caín para que asesinó a Abel, para que la naturaleza no lo destruyera por la herida y el agravio que había producido. Entonces quedó descartada. Vinieron la Shin, la Kof y la Resh, vinieron juntas. Y las tres forman la palabra Sheker. Sheker es lo contrario de Emet. Emet es la verdad. Sheker es lo falso. Y si esas letras dan energía a la falsedad, no pueden dar energía a la creación. Y así sucesivamente, hasta que finalmente llegó la Bet, ya casi llegando. Y la Bet es la inicial de la palabra Berajá, bendición. Por ello, el texto de la Torá empieza con la Bet, Bereshit, Bet. Pero siempre hay alguien que se queja. Y esta vez, ¿saben quién se quejó? La Aleph, la primera, no le dio chance, porque iban viniendo de atrás hacia adelante. Entonces cuando llegó la Bet, dijo, sí, está bien, pero ¿y la Aleph? La Aleph que dice, yo soy el espíritu, yo soy el liderazgo, yo soy el jefe, yo soy el que dirige, el líder. Entonces, ¿por qué no a mí? El Creador le dijo, Aleph, quédate quieta, quédate tranquila, porque tú, como espíritu, vas a ser la que inicie el proceso de espiritualidad de la humanidad. Y los 10 mandamientos, la tabla de la ley, empieza diciendo, yo soy el Señor que te sacó de Egipto. Ese yo es la palabra Anoji. Anoji empieza con Aleph. Y allí todo se armonizó. Y es así como a través de la palabra, a través de las letras, la lingüística, se fundamenta la esencia de las explicaciones cabalísticas. Y palabra dijimos que era Dabar, Midbar, desierto. El desierto es el lugar donde esa palabra fluye. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño del desierto? Sino el Creador. El desierto es un lugar de paso. No es un lugar donde podamos decir, vamos a morar aquí, sino más bien un lugar transitorio. Y tiene un ambiente, un color amarillento. La arena, que más la golpeas, más dura se pone.
El ambiente, la escenografía, que significa el desierto, es el lugar más idóneo para explicar que es la tierra de nadie. Y allí, en esa tierra de nadie, en ese desierto, es donde lo divino se asomó para encontrarse con su Creador. Ese fue el gran acontecimiento que ocurrió en el desierto del Sinai. Y el Sinai es una montaña muy pequeña dentro de todas las montañas que hay en esa cadena. Es una cadena de montañas. ¿Y por qué? Porque todas las montañas, ustedes saben que toda la creación tiene energía, entre ellas querían ser las grandes protagonistas de ese encuentro. Sin embargo, el Creador escogió a la más pequeña y en esa humildad, en esa pequeñez de apariencia, es donde realmente la Torá, la luz, se conjuga, se potencializa y se proyecta. Por ello fue escogido el desierto del Sinai. Ahora, hay algo muy llamativo, que esta porción se llama Yitro. ¿Qué significado o qué significa este personaje para que la porción donde se entrega la Torá reciba su nombre? ¿Entendía? No hay ninguna porción en los 52 porciones que se llame Moshe. No hay ninguna. Esta porción debería llamarse Moshe. Sin embargo, se llama Yitro. ¿Quién era Yitro? Yitro era el suegro de Moshe. ¿Y qué vínculo tenía con Moshe? Explica la Kabbalah que en los albores de la humanidad había 4 personajes: Adán, Eva, Caín y Abel. 2 de ellos entraron en guerra, Caín y Abel. 2 de ellos, 50% de la humanidad, imagínense. 50% de la humanidad. ¿Y por qué entraron en guerra? Hicieron una ofrenda. Ofrenda es dar de sí lo mejor. Eso es lo que interpretó Abel. Caín dijo: voy a dar para salir del paso, para cumplir el requisito. Y efectivamente, la ofrenda fue recibida, la de Abel, porque su visión era ofrendar, era dar lo mejor, mientras que la de Caín fue rechazada. A partir de ahí surgió una rivalidad, y a tal punto que Caín empezó a buscar excusas. Un día persiguió a su hermano y lo mató. Realmente el proceso de la humanidad se alteró. La naturaleza
como dijimos anteriormente, la naturaleza fue herida. Primer acto de inconsciencia ecológica lo constituyó la muerte de Abel. Dice el texto, Col, la voz de Meajija, de las sangres de tu hermano Joaquín, están clamando, están gritando. La tierra, al absorber esa sangre, sintió el peso de la herida. Y eso fue una constante de la humanidad hasta nuestro tiempo, porque todavía no hemos cumplido los 10 mandamientos. El respeto a la madre, el respeto a la tierra. Y esta herida tenía que ser revertida espiritualmente en algún momento. Y estos dos personajes, explica la Kabbalah, vinieron como protagonistas en otra época. Abel fue Moisés y Caín fue Jetro. Los personajes vienen a componer aquella herida que se abrió originalmente en el proceso de la creación de la humanidad. Y parte de las compensaciones es que la hija de Yitro, Tzipporá, se casó con Moshe. Una de las razones que se aduce por las cuales Caín mató a Abel, Abel nació con una gemela y él quería apoderarse de la gemela. Y ahora en este caso es Yitro quien ofrece a su hija, a Moshe, para que continúe su descendencia. Y hay otro hecho significativo. Cuando Yitro llega, hacen una fiesta. Y en esa fiesta se nombra a todos los personajes, a Aarón, los hijos de Aarón. La Torá los nombra. A Yitro estaban todos, y el nombre de Moshe no aparece en esa fiesta. Explican los maestros de la Kabbalah. En esa celebración, en esa alegría, Moshe era el mesonero, el que les traía la comida y servía, como un acto de humildad. ¿Por qué? Porque una de las razones en las cuales, si la ofrenda de Abel fue bien recibida, ¿por qué posteriormente se hizo meritorio a la muerte? ¿Qué falla tuvo Abel en ese acto? Por supuesto, en la contraparte de uno con el otro, entre Caín y Abel, fue recibida la de Abel, pero hubo fallas en esa ofrenda. Hay una imagen de los pintores del impresionismo, de la Edad Media, etc., donde se ve que Abel mira hacia arriba, y esa visión hacia arriba llevaba consigo un orgullo. Mira, aceptó la mía, mas no la tuya. Había un aspecto egoísta, un punto de egoísmo.
Y ese orgullo tuvo que ser reparado. Y por eso Moisés era el mesonero de esa reunión, de ese festejo y de esa alegría. Vemos cómo los maestros de la Kabbalah, a través de un principio fundamental en la Kabbalah y en el judaísmo, la reencarnación de las almas. Porque si no nos basamos en esta forma, en esta visión de la vida, ¿cómo podemos entender el proceso de crecimiento y evolución del ser humano? O más bien, del espíritu del ser humano. Por ello, la Kabbalah hace énfasis en este aspecto de la reencarnación y explica quiénes son, cómo son. La semana pasada hablamos que también en Moshe estaba Noaj. Y entonces, ¿cómo se compagina eso de que está Abel, está Noaj, está Moshe? Para ello Luria da la exégesis de que las almas se vinculan con aspectos fundamentales del ser humano. Hay una alma que se vincula con lo instintivo, hay otra con lo ético, hay una tercera parte, tercera agente del alma que se relaciona con lo divino, y cuarta y quinta, la que le da la vitalidad y la que le da la identidad como única en todo el universo. 5 partes. Y cuando decimos que Moshe era Noaj, es una parte de Noaj, de esas 5, que se internalizó dentro de Moshe. Y cuando hablamos de Abel, era una parte de Abel que se internalizó en Moshe. Entonces Moshe tenía 2 partes, Noaj, Abel, y parte genuina que le correspondía a él. Y esto obedece a leyes que están altamente codificadas en un tratado de uno de los grandes cabalistas de toda la historia, el Ari Isaac Luria, 1534-1572, 38 años. Y en esa aparente corta cronología produjo una obra de magnitudes cósmicas, donde todavía hasta el día de hoy se está descifrando y revelando los profundos secretos allí ocultos. Y él escribió, o se publicaron de él, 8 tomos, Shemonah Shearim. El último tomo se llama Sha'ar HaGilgulim, la puerta, el portón, el túnel hacia la reencarnación. Y ahí está, todas estas leyes y estas afirmaciones están explicadas allí. Siempre digo que realmente la escasa hora que comentamos el Zohar apenas es un grano en la inmensa playa de lo que significa el Zohar y el misticismo. Pero grano a grano vamos construyendo la playa. Por ello, una vez restituido
esa herida a la madre tierra, ese personaje Yitro, a través de ser Abel, Caín, se armonizaron otra vez las energías y ahora estaba todo dispuesto para el encuentro. Pero antes había que subsanar algo, que un rey, el rey más importante del imperio, Ramsés II, faraón de Egipto, cuando se hundía en el mar, proclamó la unicidad del Creador. Él, en sus encuentros con Moisés, le decía: ¿quién es ese Señor, ese Adonai? ¿Quién es? No lo conozco. Sacó una lista, sacó un listado. Miren, los chinos tienen este Dios, y los hindúes tienen este Dios, pero ese Adonai no lo conozco. Y cuando él se estaba ahogando en el Mar Muerto, en el Mar Rojo, dijo: ¿quién como tú entre los poderosos, oh Adonai? Y ahí confirmó: un rey, pero no solamente el rey, es el líder, es el que gobierna administrativamente un territorio. ¿Y quién gobierna? ¿Quién dirige administrativamente el espíritu? Si no es el sacerdote. Y en la Torá dice que Yitro era sacerdote de Midian. No había una idolatría que él no había practicado. Y después de tener todo ese panorama, dijo, cuando llegó a Tayadati, dice: ahora afirmo, conozco y sé, Kigadol Adonai Mikol a Elohim, que es grande Adonai entre todas esas falsas deidades. Esa fue su confesión. Y bendijo: Baruch Adonai, bendito Adonai, Asher Isil Etchem, que los salvó a ustedes, Miyad Misraim, Miyad Paró, de la hechicería y de la magia oscura egipcia y del faraón. Y cuando ocurrieron esas confesiones, esa armonía donde se reivindicó la tierra, el escenario del hombre, esa armonía donde el rey representa lo funcional del ser humano desde el punto de vista de la materia, el alimento que ingiere, los objetos que te sirven para. Y tercero, se reivindicó el espíritu, el sacerdote de Midian, confesando la unicidad del Creador. Y es así cuando ya todos esos factores fueron armonizados, estaban dadas las circunstancias para entregar la Torá. Eso lo explica el Zohar. Y el Zohar dice que de esta confesión del rey
refiriéndose al faraón, y el sacerdote, refiriéndose a Yitro, hay un salmo, el Salmo 67, que el rey David lo utilizaba como escudo para salir a sus batallas. ¿Y cómo era ese escudo? Ese escudo era una lámina de oro, donde en forma de menorá, en forma de candelabro, estaba expresado ese proceso de alabanza de estos factores que en un momento dado contribuyeron para la destrucción del escenario. Ahora lo vamos a recomponer. Y mediante este Salmo 67, el rey David vencía a todos sus enemigos. Su ejército regresaba incólume. No había bajas. ¿Qué significa desde el punto de vista espiritual esto? El enemigo es la mente, es el ego, es el orgullo, es el poder, son los apegos. Y mediante la meditación en ese Salmo 67 es que le permitió al rey David configurar una nueva estructura mental de acción, pensamiento y palabra positiva. Y vamos a ver, porque no nos podemos ir sin escuchar al protagonista, al Zohar. Hoy tenemos algo muy distinguido, fíjense. Hoy lo vamos a leer muy exclusivamente un alumno del instituto de mucha luz, de mucha sensibilidad. Me refiero a Manu Silva, una alumna. Dijo: maestro, quiero obsequiarle esta lupa para que pueda ver con más claridad las letras del Zohar. Y realmente le decimos a nuestra querida Manu que cada palabra y cada letra que veamos a través de esta lupa le trae bendiciones a ella y a todos nosotros que escuchamos estas palabras de profundidad espiritual en el ser humano expresadas a través del Zohar. Y sin más preámbulos, vamos a leer. Dice así: Rabbi Elazar Patah Be'amar. Rabbi Elazar era el hijo de Rabbi Shimon, que estuvo confinado en la cueva con él 13 años. Él comenzó el discurso y dijo: Salmo 67. Yoduja Amin Elohim, Yoduja Amin Kulam. Te alabarán los pueblos, oh Dios, te alabarán los pueblos todos. Tajazé, ven y ve. David Malká, Kam Beshabah Beodé le Malká Kadishá. David, el rey David, se despertaba y alababa
al rey santo. Veu ishtadel beoreitá. Y cuando él despertaba y alababa, estudiaba la Torá. Behaishata, en ese momento específico, kad ruach safonit ar, cuando despertaba el viento norte, veu batash beinun nimin dignura, dice que ese viento norte golpeaba las cuerdas de un arpa que él tenía en su cabecera. Bejinorá Havá Menagem Beomer, dice Beomer Shirá, el arpa se entonaba y relataba un cántico. Umashira Haukama, dice, ¿y qué cántico clamaba este arpa? Continúa diciendo el Zohar, Tajazé, ven y verás, Beshatá de Kudsha Berihu Aitar, Legavé Kolinun Retijín, dice, cuando el santo bendito él despierta todas estos carruajes, Lemehab Lom Tarfa, dice, él despierta y él nutre y alimenta a todos los carruajes, ángeles, seres celestiales y seres terrenales. Kema de Okimna Dichtib, como está dicho, Batakom Beaod Laila, dice, y despertó aún siendo de noche, Batiten Teref Lebetá, y dio comida a su casa, Behok Lenaarotea, y ley a sus doncellas. Que den, como esto, Kulhu Behedu, dice, todos están alegres. Patja Behambre, Elohim Yahonenu, Vivarejenu, Yaer, Panav, Itanu, Sela. Dice, comenzó el cántico. Dice, Elohim, oh Dios, danos a través de tu gracia, bendícenos, ilumina nuestro rostro. Kad Ruach Safonit Ar Venajid le alma, cuando despierta el viento norte y cae en la tierra, Nashib Beamar responde, la Da'at Ba'ares Darkeja Bejol Goyim Yeshuateja. Dice, para saber, conocer en la tierra tus caminos y todas las naciones te alabarán. David, Kadhavakam, cuando David como despertaba como efecto del arpa que sonaba, Beit Ara le Ruach Kudsha, y cuando despertaba dentro de él ese espíritu de profecía, Patah Beamar decía, eres Natená Yebulá, Yevarejenu Elohim Elohenu, Yevarejenu Elohim, Beyereu Oto Colapseades. Decía, la tierra dio su fruto. Bendícenos, oh Dios, nuestro Dios, bendícenos, Dios, y te temerán todos los hijos de los confines de la tierra. Begin
de Amshahá Kibu, de Kudsha Berihu Me'ela Letata. Para esta frase, atraía el bien, Tibu, de arriba hacia abajo. Levatar, ataba David Beruach Kudsha. Después vino David también con ese espíritu de santidad, Besiderlon Kahadá, y compuso este Salmo 67. Istakel Bejola Haikera Dignorá. Dice, y así formuló entre lo que él decía y lo que pronunciaba el arpa. De Shlimu Dikará de Kudsha Beruhu Ale Ilah Betata. Y allí se configuró, se conformó la integración de lo divino y lo humano. Señores, momento, semana importante, semana crucial, una semana de visión trascendente, donde no vamos a ver la multiplicidad de la apariencia material, sino que vamos a dirigir nuestros ojos a lo que hay más allá, a lo metafísico, al espíritu. Y si realmente vemos el espíritu, vamos a ver que todo es uno, como lo vio Yitro, como lo vio el faraón y como lo presenció en firme todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, y como lo presenció a través del sonido toda la humanidad. Ahí dice que en la montaña del Sinai, Bejola Roim etakolot, dice, y todo el pueblo veía las voces, donde no solamente esas ondas eran sonoras, sino que también eran visuales. Y ese sonido que se propagó por todo el mundo, quien estaba dispuesto a trascender lo espiritual, llegó a ver ese acontecimiento. Y ese acontecimiento, esas ondas, están aquí, en este momento. Podemos verlas, podemos recibirlas. Esta semana recomiendo una de las grandes meditaciones que siempre recomendamos a nuestros alumnos, que es la meditación en el Salmo 67, donde vamos, esa menorá que el rey David utilizaba como escudo para derrotar a sus enemigos, que eran los enemigos mentales. Vamos a formar con cada uno de los versículos de este Salmo 67, que son 7, cada uno de los brazos de la menorá. Primer versículo, primer brazo. Segundo versículo, segundo brazo. Y así, cuando tengamos los 7, vamos a captar esa imagen y dejarla permanente en nuestra mente. Esa es la meditación que recomiendo para esta semana, una semana de armonía y restitución. Preparémonos para vivir y sentir estas dos virtudes. Hasta un nuevo encuentro con nuestro querido y excelente protagonista, el Zohar Kadosh.